pero yo me voy a quedar con el mejor economista que tenemos para mí. Esto es una opinión mía, yo lo quiero, lo aprecio, lo admiro, es un crack, sabe mucho. Se llama Miguel Ponce, no sé si está en línea. Ya está. Miguel, ¿cómo estás? Miguel, Gustavo Delía, Jorge Alfonso y Martín Durán, ¿cómo andás? Qué alegría verlos a los tres, los estaba extrañando. Muchas gracias. Nosotros también, Miguel, así que un gusto tenerte. Miguel. Vos lo decís todo eso porque es radical. Obvio. Perdón, porque esto lo quiero decir yo. Por otro día estuvimos con Storani. Sí. El mejor gobierno radical y el único, el de Alfonsín. Otro no hay. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. No, para nada, por supuesto. No hay ninguna duda. Fue el gobierno de la democracia, creo yo. Esto para mí es así. Sí, señor. ¿Coincidimos o no, Miguel? Totalmente de acuerdo, me tocó ser protagonista, así que yo era dirigente estudiantil antes y durante el gobierno de Alfonsín, además de integrar la histórica boleta como candidato a diputado, después fui el primer subsecretario de Industria y Comercio. Ahí está. Miguel, volvamos al 2021. Te cuento, te pongo con los parámetros para que vos te guíes. Dale. Sergio Massa, mandado por Alberto Fernández, entre paréntesis Cristina, lo mandan, ¿no?, a Estados Unidos a que negocie por el tema de la deuda externa, para que vea a ver si puede encontrar algún tipo de solución con el Fondo Monetario. Mientras tanto, paralelamente, tenemos que Rusia quiere colaborar, quiere ayudar, se quiere arrimar, ¿sí?, a Cristina, y que pretende darle una mano a la Argentina, ¿sí, Miguel?, a través de un trueque que quieren colocar centrales acá nucleares. ¿Cómo ves vos este panorama, este ofrecimiento y esta situación? ¿Cómo la ves vos? Y obviamente tiene que ver con esta nueva etapa, diríamos, que se está viviendo a partir del surgimiento del COVID, donde la diplomacia de las vacunas tiene mucho que ver con los nuevos realineamientos que comienzan a darse a nivel mundial. De hecho, vamos a tener en muy pocas horas un encuentro absolutamente inesperado entre Biden y Putin. Digo, ¿quién hubiera pensado hace poco que esto se podía dar? Sin embargo, claramente el tema de que se está viviendo esto que algunos llaman de reset, ¿no es cierto?, el reseteo, que no es ni más ni menos que el reseteo del sistema capitalista, que ya venía con problemas, pero que ahora la pandemia lo ha colocado en un primer plano, hace de que debiera ser mucho más pragmático el manejo de nuestra diplomacia, porque hemos pasado de un extremo, yo diría, a otro extremo. Pasamos de tener un canciller que era especialista en ceremonial y protocolo y que desmanteló todo el área de negociaciones económicas internacionales, a tener un canciller y un vicecanciller cuya especialidad claramente es el tema agroindustria, por ponerle un título. Esto tendría alguna razón de ser desde la perspectiva de que 8 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones provienen precisamente de la cadena de valor agroindustrial exportadora. Ahora, se están tomando algunas decisiones que son francamente preocupantes, particularmente una que está afectando de lleno el viaje de Massa. Para mí, cuando me preguntaron el fin de semana qué era lo más importante de la semana en términos económicos, yo dije lo que pueda originar la política en términos de el viaje de Massa a Estados Unidos, donde ¿qué va a buscar? Va a buscar un salvoconducto de Estados Unidos que haga que el Fondo Monetario pueda decirle al Club de París que antes del 31 de julio, que es cuando entraríamos en default efectivo, porque ya estamos en default, pero en default efectivo recién entraríamos ahí con los punitivos de 900 millones de dólares, más, etcétera, 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 que permita esta suerte de arreglo diciendo que se está en muy buenas negociaciones para llegar a un acuerdo que sea sustentable, estas cosas que se están usando ahora, estos términos que se están usando ahora, y que en los marcos del ambiente de COVID y la situación internacional que se vive, que haya un
patear hacia adelante, es decir, una nueva etapa de lo que yo denomino el Estado La Molina, ¿no es cierto?, el siga-siga, para seguir pateando hacia adelante, ¿no es cierto?, y lograr más tiempo en todo un proceso de negociación que, por supuesto, va a llevar muchísimo hasta generar una recuperación que ojalá podamos conseguir. El primer tema es darnos cuenta, y por eso yo a veces trato de ubicarme por arriba de la anécdota, es que en estos momentos no tenemos por qué cerrar con Rusia, no tenemos por qué cerrar con Estados Unidos, no tenemos por qué cerrar con la Unión Europea, no tenemos por qué cerrar con Estados Unidos. Podemos irlo haciendo en simultáneo. Lo importante no es que te cases con uno para quedar mal con todos los demás. Si los chinos nos estaban mandando las vacunas y los rusos nos estaban mandando las vacunas, pero resulta que necesitamos que Estados Unidos nos ayude a resolver un tema como el endeudamiento que nos ha generado y nos genera en términos de la economía real tantos problemas, digámoslo, no tenemos crédito, y en estos momentos al estar en la situación que nos encontramos, prácticamente tenemos que estar pagando, como se dice en comercio exterior, contra culata de camión hasta las vacunas. Entonces, es muy importante que esto fuese tenido como casi un apotegma. Desideologicemos nuestros vínculos diplomáticos para, dicho en criollo, no joder nuestros vínculos comerciales y económicos. No sé si soy claro al respecto. Jorge. Sí, tengo una pregunta, Miguel. Mira, vos sabés que aparentemente por dichos que han llegado a la Argentina, en los encuentros que tuvo Massa, se juntó con un tal Juan González. Que aparentemente Juan González aparentemente es un asesor muy importante que Biden escucha en Estados Unidos. ¿Vos creés que puede llegar a influir esa reunión que haya tenido de acuerdo a los ítems que haya trasladado de preocupación Massa a través de lo que quiere Alberto Fernández y la vicepresidenta con respecto para arreglar con el Fondo Monetario Internacional? Porque es como una especie de intermedio, ¿no? Mira, las dos reuniones más importantes eran con la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, esta Julie Chang, y la cena, que la tuvo el mismo día que llegó, el domingo, por eso es muy importante que haya sido el domingo, con el asesor especial del presidente Biden, que es Juan González. Juan González es un tipo de origen colombiano, bueno, se creció en Nueva York y ha ingresado al Departamento de Estado desde el 2004. Cuando yo estuve para la elección de Trump, tuvimos una reunión con él y ya había el tipo empezado a pesar. Estamos hablando de que en aquel momento el embajador era Martín Lustó, ¿cierto? Sí, sí. Mi sensación es que si esa reunión salía bien de entrada, eso tiene un efecto cascada en todas las reuniones siguientes. Se lo recibe de otra manera si la primera, esta que es la más importante, sale bien. El problema, tenemos que decirlo con todas las letras porque, digamos, para no soslayar ningún tipo de efecto, es un momento muy difícil porque hemos cometido otra gafe diplomática de esas que suelen ser, que algunos hasta puede pensar que no fue una casualidad sino una causalidad, que el diablo metió la cola. El Departamento de Estado le había pedido, y parece que González también, le había pedido a Massa que intercediera para que Argentina votara junto con los Estados Unidos y la mayoría de la región la condena, ¿no es cierto?, a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Argentina no votó. Y hoy a la tarde me avisaron, gente cercana a Argüello, que el Departamento de Estado habría hecho conocer su sorpresa o desazón porque ante el pedido hecho por Estados Unidos se haya votado como se votó. La palabra fue decepción, la palabra que utilizaron. Decepción. Ahí está, la palabra decepción, tenés razón. Sí. Mi sensación es que esto puede llegar a afectar, no es lo central, pero le puede llegar a servir a Massa como una excusa importante para no aparecer generando muchas expectativas en relación al tema Fondo Monetario, ¿de acuerdo? No sea que eso termine mal.
En cambio, la medida positiva o la alegría que podría traer Massa para transformar en exitoso el viaje, es decir, que trae resuelto el tema de las vacunas norteamericanas en la Argentina. Le hace Johnson, le hace Pfizer, le hace las que tienen ellos, ¿no es cierto? Y que encima sería donación. Claro, esto tiene un pequeño detalle. Hay que modificar en el Congreso esa palabrita, ¿no es cierto?, que quedó pegada a la votación, sí, ¿no es cierto?, que, bueno, me parece que van a tener que terminar modificándola, ¿no es cierto? Miguel, se han modificado tantas cosas, no veo por qué no se podría modificar esa cláusula. Miguel, el otro día vi en los portales de los grandes diarios de Europa y de Estados Unidos que hablaban de los dichos de nuestro presidente, que los brasileños vienen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, bueno, y nosotros venimos de los barcos. Y me parece que, es decir, el impacto que tuvo esto en forma internacional es bastante negativo. ¿Vos lo ves que va a haber algún tipo de repercusión de estos dichos del presidente con respecto a los grandes países? Yo creo que ya hubo repercusión, tanto externa como interna. Primero, volver a las primeras planas de los diarios más importantes del mundo por un tema de esta naturaleza, donde los títulos eran: ¿debería Argentina repensar si no hay racismo? A ese nivel ponían, racismo en sus pensamientos, etcétera, que haya aparecido en The New York Times, que haya aparecido en la BBC, que haya aparecido en The Economist. Son temas preocupantes, objetivamente. El impacto, diríamos, mayor, obviamente lo tuvo con Brasil, y los chistes que hizo hasta el propio Bolsonaro, que Bolsonaro te corra por izquierda, digo, es un error. Exactamente, ese punto, ¿no? Pero Bolsonaro. Perdón, yo puedo decir algo. Que te pelees a la vez con las dos economías más importantes junto con vos. Socio estratégico. México y Brasil es francamente disculpa. Ahora, no. Internamente también ha habido repercusiones. El corrimiento que Cristina hizo ayer en relación a la figura de Alberto es notable. Hoy esto se verificó en la movilización tremenda que hubo en Bragado, donde dicen que el presidente salió en helicóptero para hablar hacia allá, y acompañado de 2 ministros, y finalmente se volvió. Sí, se volvió. Parece que se volvió y quedó, bueno, Kicillof y los ministros. Porque vieron desde el aire la magnitud de la concentración de la gente que había. Sí. Pero digo yo, a ver, ¿por qué no nos sacamos las caretas y nos dejamos de joder un poco? Porque digo, la Argentina, no lo digo por vos, Miguel, no lo digo por nosotros dos. No, tampoco lo digo por ustedes. A ver, ¿y por quién entonces? El argentino ya es una persona un poco, entre comillas, racista. No. Sí, el argentino es un poco racista. Pero lo digo, la sociedad para nada. La sociedad es un poco racista en algunas. Piensa igual que Alberto Fernández. No es que bajamos de los barcos, que los brasileños vinieron de la selva. Usted piensa igual. Que yo como dulce de leche toda la mañana. No es así. Yo digo, el argentino es un poco racista. ¿Y los abogados de dónde vienen? Fíjate en el deporte, fíjate en qué facultad estudiás, fíjate a qué colegio va, fíjate con qué coche está, o fíjate a ver a dónde voy a cenar con una pareja, o a dónde vas a almorzar. Sabemos que el argentino es un poco racista, así que no sé de qué nos estamos asombrando. Bueno, yo le diré. Pero para mí que no fue. Yo sin siquiera entrar a analizar si coincido o no coincido, te doy algo de razón, no te doy ninguna. Lo que sí no lo puede decir un presidente de la nación. El problema no es si somos o no somos, porque también algunos interpretaban como racismo el hecho del voto que hubo contra Israel el otro día, no poniendo a Hamas, y que nos trajo tanto problema. Es más, lo está teniendo que explicar ante la comunidad judía más. Pero Miguel, yo prefiero tener un presidente que... No, Miguel, yo prefiero tener un presidente que diga las cosas por su nombre y no tener una colisión entre Macri, Larreta, Vidal y Bullrich, que se están peleando a ver quién de todos puede llegar a la candidatura presidencial del año 23. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, Martín, pregunta. No sé, Miguel, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque justo tocaste el tema de Israel, que yo te lo iba a preguntar. Digo, ¿no será como una especie de estrategia
el tema de que lo que está sucediendo, dado que los rusos y los chinos se están acercando muchísimo a la Argentina, basados en el ofrecimiento que está haciendo permanentemente Rusia para el sistema de armas obsoletos, para poder... Desde el año 2008, ¿no? Desde el año 2008, los famosos escudos de misiles, los aviones, los MiG-35, para el sistema de armas. Ya nos mandaron 2 helicópteros Mi-17E que llegaron hace un tiempo, de hecho ya tienen más de 20.000 horas de uso. Ahora ofrecen las centrales y ellos quieren a cambio las tierras raras, ¿no? Y también colaborar con el tema de la deuda externa. ¿Vos cómo lo ves a esto? No, sin duda que, a ver, primer asunto, tanto Rusia como China tienen una política hacia la región, desde ya. Nosotros con China la tuvimos cuando el año pasado, cuando el tema con Brasil no andaba con problemas en términos comerciales, lo tuvimos como principal socio comercial. Pero además, China en la región ha elegido a Argentina como el principal destino de sus inversiones. No hay ningún otro país en la región que reciba las inversiones que recibe Argentina desde China. Ambos dos, tanto Rusia como China, quieren participar ni más ni menos que en la licitación para el dragado y el balizamiento de la hidrovía. Sí. China con más razón porque ellos quieren garantizarse esto que se denomina seguridad alimentaria, que para nosotros es un tema lejano porque obviamente producimos alimento para 10 argentinas, pero para ellos que tienen que dar de comer a 1.400 millones de tipos es un tema de mucha preocupación, para los rusos también. Cuando empieza la pandemia, Rusia cierra su frontera y no sale un grano de Rusia, Vietnam cierra su frontera y no sale un gramo de arroz, porque obviamente quieren garantizar esto que se denomina soberanía alimentaria. Nosotros, insisto, no tenemos ese problema. Pero ¿de qué manera lo quiere hacer China? Garantizando no solo las compras, sino que ya tiene algunos de los puertos sobre el Paraná, algunos de los operadores portuarios. Es muy posible que quiera venir también con sus cadenas de navegación, ¿no es cierto? Sus propias líneas de navegación, y si llegase a controlar el tema de la hidrovía, claramente es una integración muy fuerte. Yo estaba presente cuando se lanzó la Ruta de la Seda, y la Ruta de la Seda es un asunto de mucha envergadura, donde han entrado hasta países europeos. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen inversiones, las realizan ellos y te las cobran en servicios en el tiempo. La diferencia, por ejemplo, entre Rusia, que quedaban ellos manejando la tecnología, los chinos en cambio te dejan que vos manejes la tecnología, te la quedes y la pagues allá con servicios y generación de energía durante 15 o 20 años. De hecho, nos han dado unos swap que solamente lo podemos usar en el caso de tener que efectuar algún pago de urgencia con ellos. No son convertibles los swap sí para usarlo con ellos. Por lo tanto, me parece que el tema de Israel yo lo pongo en otro plano, pero porque son cosas de más envergadura que el tema de las armas obsoletas. Están en juego temas de mucho más. A ver, el 5G, ya ellos han hecho el caño hasta Chile, y por lo tanto, y por un lado, con lo cual nosotros tenemos la boca de la entrada del 5G en Chile, y tenemos la primera planta fuera de territorio chino de Huawei instalada en Brasil, con lo cual digo, estaríamos ya para meternos en algo que le preocupa mucho a los Estados Unidos en términos de seguridad, casi con la posibilidad de optar por el 5G chino, que es uno de los temas que le van a reclamar seguramente a Massa en estas reuniones bilaterales. Tal cual. Miguel, la última, y ya te dejo tranquilo porque es el horario de la cena. Y vamos al ámbito nacional, Miguel. Tengo que tocarte un tema que la gente me manda mensajes para que te pregunte. A ver, nos encontramos ahora con que Alberto se manda este furcio del tema de los dichos de Brasil, ¿no? México, todo, y nos encontramos con una Cristina que sale a hablar en un acto y dice todo lo que dijo. Lo que dijo Cristina, ¿no está atentando contra el poder de Alberto Fernández en calidad de presidente? Bueno, yo creo que hace rato que, más por el accionar de él
que por el accionar de ella, la licuación que ha habido del poder presidencial es muy preocupante, más preocupante aún teniendo en cuenta que nuestro país es un país presidencialista. Si nosotros fuéramos, como en otros lugares donde se cambian primeros ministros, que son los jefes de gobierno reales, bueno, no habría tanto problema, pero objetivamente acá la licuación que ha habido de la figura presidencial, yo creo más por cuestiones de él que por cuestiones de ella, bueno, me parece que es preocupante. Entonces ella, a mi juicio, ha dicho: salgo junto con Axel a ponernos a la cabeza de la campaña, y aparece, no casualmente, aparece cuando hay 20 millones de vacunas, no apareció antes cuando faltaban y todos reclamaban. Aparece ahora que empiezan a ser muy acelerados los programas de vacunación nacional, y no casualmente dice algo que yo venía diciéndolo de otra manera, que es decir, tratemos de que la política sanitaria no caiga también en la grieta, como diciendo, tantas cosas han caído en la grieta, tratemos de que esta no, porque está claramente un tema que necesitamos amucharnos. Ella lo dice ahora: no metamos el tema de las vacunas, ¿no es cierto?, en la política electoral, saquemos del tema electoral el tema de las vacunas. Me subo a eso, al margen de las diferencias y de lo que pudiera opinar de por qué lo hace, pero objetivamente necesitamos que haya un camino que por lo menos plantee reducción del daño, de un daño muy grande que tiene nuestra sociedad, ¿no es cierto?, y tratemos de ir cerrando las tres grietas que a mi juicio han quedado tan al desnudo en este tiempo. La primera, la que ya conocemos, la grieta política, que solamente le sirve a los vivos intensos de cada uno de los extremos y perjudica a la inmensa mayoría. La segunda, la grieta social, que se ha agrandado muchísimo, y cada vez tenemos menos ricos, pero son más ricos, es decir, hay una concentración de la riqueza, y cada vez tenemos más pobres y son más pobres esta mayor cantidad de pobres. Y la tercera grieta, que me parece que es la más difícil y que sería necesario resolverla a lo mejor para poder resolver las otras dos, es una grieta moral. Claramente acá las avivadas que ha habido desde la vacuna VIP en adelante, creo que han marcado, ¿no es cierto?, que mucha gente podría haber estado viva hoy. Yo acabo de perder hoy otro amigo más, un ex decano de la Facultad de Ingeniería, me acaban de avisar que murió, Bruno Chernuski, le rindo mi homenaje, y entre tantos y tantos que se nos han ido, digo que por cumplir el turno que le tocaba, y estoy pensando en Lifshitz, por ejemplo, en Santa Fe, que no se vacunó porque todavía no le había llegado su tiempo. Mientras tanto, hubo otros que, bueno, con la piolada argentina, por eso digo, estas tres grietas nos han mostrado posiblemente el rostro más duro, ¿no es cierto?, de un tiempo tan difícil como el que nos toca vivir. En este tiempo inédito necesitamos juntarnos para encontrar soluciones inéditas, porque con los caminos que hemos recorrido hemos llegado hasta acá, y obviamente sería volver a recorrer caminos de fracaso. Miguel, como siempre, un gusto, un placer escucharte, y muy acertado en tu opinión. Te mando un abrazo grande, buenas noches y que descanses. Los saludo a los tres y una gran alegría de volver a estar y a encontrarlos en este medio. Chao. Lo mismo digo, un Muchas abrazo. gracias. Chao. Un saludo grande, Miguel.